Muy bien, hermanos. Vamos a empezar el día de hoy ya con la clase de las cartas de Juan. Ya hemos hablado un poquito acerca de todo lo que trata la carta, ¿verdad? La primera clase, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de las generalidades relacionadas con la carta de Juan. Si fue Juan quien le escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, etcétera, ¿verdad? Y toda la controversia que ha habido con respecto a esta carta. Ya en la segunda clase nos adentramos un poquito a hablar de la temática en sí de la clase, ¿no? Empezamos a hablar de cómo Juan trata el asunto de la comunión. Y en la clase pasada, ustedes recuerdan, ¿verdad? Estuvimos estudiando todo lo relacionado a la comunión con Dios y qué cosas pueden interferir en mi comunión con Dios de acuerdo con lo que Juan nos decía. Bien, el día de hoy vamos a entrar a a otra parte que también todavía es, bueno, los autores la señalan como parte de la introducción al libro, ¿sí? Señalan que realmente la introducción al libro es todo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 2 hasta el versículo 11. Todo esto sirve como un preámbulo a lo que Juan va a estar tratando en la carta, que es la comunión con Dios. Hay un factor muy, este, ¿cómo se llama? Muy importante dentro de lo que es el trato de la comunión con Dios. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de comunión, estábamos diciendo que tener comunión es estar unidos en común por ciertos factores. El factor principal que nos une con Dios o que nos une a Dios y nos permite tener esa relación con Él, ustedes lo recuerdan, es la vida eterna, ¿sí? Esa vida eterna que estaba en Dios, ¿verdad? Y que se reveló a través de Cristo y que vino a nosotros a través del Evangelio. Eso es, por decirlo así, el elemento clave que permite que nosotros podamos tener comunión con Dios. Eso es lo que nos da comunión con Dios. Obviamente, como ustedes también han de imaginar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tener comunión con alguien, pues hay otros factores también que tienen que ver con comunión, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener los mismos gustos, ¿sí? No sé, por ejemplo, si ustedes van a están disfrutando un buen rato con alguien que aman, que quieren y todo, dice, ay, ¿por qué no vamos al cine? ¿No? Pues qué película vamos a ver, ¿no? Y se ponen de acuerdo y esos gustos permiten que ustedes también puedan seguir creciendo en la comunión. O si van a comer, oye, ¿qué vamos a comer? No, que unos tacos, no que una pizza, no que una... Y empezamos a pensar que aún nuestros gustos empiezan a unirnos. Entonces, decíamos, lo principal que nos une a nosotros con Dios, lo que arma nuestra comunión con Dios, es la vida eterna. Y de ahí empiezan a desprenderse otros elementos más, otros elementos que son importantes y que Juan nos lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, Juan nos habla en el primer capítulo de la santidad, de la pureza, etcétera, ¿verdad? Si nosotros seguimos ese mismo camino que a Dios le agrada, pues obviamente la comunión con Dios se hace todavía más y más y más estrecha. Ahora Juan, cuando terminó de hablar de esos elementos, del primer elemento de la comunión con Dios, de los principios de la comunión con Dios, ahora nos lanza a un segundo factor que es importante en la comunión con Dios, ¿sí? Y ese segundo factor que Juan va a tratar aquí es nuestro conocimiento de Dios. Ahora, permítame, ¿verdad? Yo creo que aquí tengo que hacer una aclaración. Recuerden que Juan
está escribiendo a cristianos. ¿Qué se supone que un cristiano ya tiene? Pues que ya conoce a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que no vamos a encontrarnos con un cristiano que dice, no, pues yo no conozco a Dios. Ahora, este concepto de conocer eh, siempre ha sido un concepto bastante, ¿cómo se llama? Complicado, ¿no? Porque hay, como dicen ustedes, o decimos todos, ¿no? Hay de conocer a conocer. Si yo les enseño una foto, ¿verdad? De un artista muy famoso, ¿verdad? Sin duda todos ustedes me van a decir, ah, es fulano de tal, ¿no es cierto? Y entonces me dirán, y yo les puedo preguntar, ¿lo conoces? Fíjense, una cosa es conocer y otra cosa es identificar. ¿Sí? Si yo les enseño una foto de Pedro Infante, la van a decirme que es Pedro Infante. Sí. ¿Lo van a qué? A identificar. O sea, lo reconocemos. Hay muchas personas que piensan que eso es lo que significa conocer. Cuando supieron que yo era mexicano, lo primerito que me dijeron es, ¿conoces a? Y me empezaron a hablar de artistas. Y como ahí en Centroamérica la lucha libre es muy popular, me dicen, ¿conoces al santo? Pues yo tuve que decirle, no, no lo conozco, ¿no? Sé quién es, lo he visto, incluso he visto sus películas, ¿verdad? Y pero que yo lo conozca, no, ¿verdad? Pero sí sé quién es. Miren, esta misma problemática quiero lanzárselas a ustedes, ¿no? Y hacerles esta pregunta. Y vamos a empezar aquí compartiéndoles un poquito de mi pantalla para que vayamos viendo lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿no? Vamos a empezar aquí hablando de este elemento que es el conocimiento de Dios. Y la primera cosa que debemos nosotros empezar a preguntarnos es esto, ¿no? ¿Realmente nosotros conocemos a Dios? ¿Conoces a tu Dios? Esta pregunta, sin duda, obviamente no quiero que les perturbe en un momento dado, ¿no? Pero precisamente Juan va a empezar a tratar esta problemática aquí en el capítulo número 2 del versículo, del capítulo 2 del versículo 3 hasta el versículo 11. Y nos va a estar mostrando qué significa realmente conocer a Dios y si nosotros podemos afirmar que conocemos a Dios. Hay tres secciones en esta parte. Primeramente, Juan va a empezar a hablarnos de los principios del conocimiento de Dios. Inmediatamente después nos va a mandar a tratar el asunto de un mandamiento, porque nos va a decir que el conocimiento de Dios deriva de nuestra obediencia y también, o se manifiesta en nuestra obediencia a los mandamientos. Entonces Juan va a tener que tratar el asunto de los mandamientos y después de eso va a entrar a una serie de aplicaciones. Así que si me permiten, vamos entonces a estar tratando estos temas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta pregunta aquí en mente es empezar a hablar, hacernos, a contarnos la pregunta. No, lo primero que vamos a tratar de hacer y que Juan empieza a hacer es a darnos evidencia. ¿Cuál es la evidencia que yo tengo? ¿Qué evidencia tengo de que conozco a Dios? Para Juan, la evidencia básica del conocimiento a Dios es la obediencia. Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. ¿Recuerdan ustedes que estábamos diciendo que cuando hablamos de conocimiento, también hablamos de que nosotros empezamos a tener elementos comunes con la persona? Bueno, recordemos quién es Dios. Dios es el soberano del universo, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y como tal, Él siempre espera algo de nosotros. Y lo que espera de nosotros es precisamente eso, obediencia. Entonces Juan empieza a decir, ¿qué tanto conozco yo a Dios? Bueno, nada más voltea tu mirada y hazte la pregunta. ¿Soy un hijo obediente? Si soy un hijo obediente, eso es evidencia de que sí conozco a Dios. ¿Por qué? Porque conozco los motivos de Dios, conozco los principios sobre los cuales Dios actúa, también conozco los deseos de Dios. Entonces, si yo actúo en obediencia, obviamente yo estaré dando evidencia de que sí conozco a Dios, ¿verdad? Por eso es que Juan empieza dando una afirmación que es muy interesante, y la afirmación es que todos nosotros, todos los cristianos, ¿sí? En un momento dado vamos a decir que conocemos a Dios. Efectivamente, si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, hemos dado un paso de acercamiento a Dios y decimos, sí, lo conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él me ha salvado, dio a su Hijo para que yo viva. Sin embargo, eh, el hecho de afirmarlo nos va a llevar a hacer la pregunta, que si nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Conozco a Dios? ¿Obedezco sus mandamientos? Esta dupla de pensamientos es sobre lo que Juan va a empezar a enfocarse ahora. Y cuando ve el mundo cristiano, ve dos diferentes grupos de cristianos o dos grupos de creyentes. El primer grupo de creyentes es el grupo al cual, según versículo 4, va a decir que conoce a Dios, pero que no guarda sus mandamientos. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido precisamente en algún momento esa duda, ¿no? ¿Qué tanto estoy guardando los mandamientos de Dios? Y miren, algunas personas lo primero que hacen es irse directamente a los 10 mandamientos y empezar a decir cuáles de estos mandamientos guardo y cuáles no, ¿sí? Y quieren medir su relación con Dios en base a los mandamientos. Otros más empiezan a establecer normas y reglas. Dicen, no, esto es lo que Dios quiere. Bueno, Juan empieza a tratar este problema. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que algunas personas pueden decir que conocen a Dios, pero que no guardan sus mandamientos. Cuando encontramos a alguien que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, lo que Juan dice es que esta persona es mentirosa. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Decir que conozco a Dios, pero no guardo sus mandamientos. ¿Sí? Juan dice, la persona que hace esto es mentiroso. Esta persona, dice Juan, no está en la verdad. Así pues, Juan hace esta evaluación de este primer grupo de personajes, ¿no? El cristiano que hace esto miente. Es decir, no conoce a Dios como debería conocerlo. No tiene una vida bajo el control de la verdad, sino que él está viviendo una mentira. La mentira podría ser que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero que se siente libre para hacer lo que quiera de su vida sin tomar a Dios en cuenta. Entonces, es muy fácil caer en esto y creo que todos en alguna ocasión lo hemos hecho, ¿verdad? De tomar decisiones sin considerar si esto es lo que Dios realmente quiere, ¿no?
de incluso participar dentro de la iglesia y trabajar dentro de la iglesia, pero nada más como, no puedo decir un hobby, pero sí como una descarga de conciencia. Decimos, bueno, es que voy a hacer algo, ¿no? Eh, Sin embargo, hay ese, repito, ¿no? Hay ese conocimiento de Dios. Recuerden, Juan está escribiendo a cristianos, no a no cristianos. Entonces, un cristiano puede mentir diciendo que tiene un conocimiento de Dios, pero sin una vida de obediencia a Él. Este tipo de personas, entonces Juan los analizó y los evaluó y dijo que eran, ¿qué? Mentirosos y que no vivían de acuerdo con la verdad. Ese es el primer grupo que Juan presenta. El segundo grupo es el grupo opuesto, obviamente, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hay un segundo grupo que efectivamente dice que conoce a Dios, y noten que ahora ya Juan cambió un poco el término. Ya no dice que guarda sus mandamientos. Juan empieza entonces a estrechar el concepto de mandamiento, y vamos a ver cómo lo estrecha todavía mucho más, cuando dice que la persona que conoce a Dios es una persona que guarda su palabra. Todavía esto nos queda muy grande, ¿verdad? Nos queda muy guango. Y yo creo que cualquiera de nosotros diríamos, ay caramba, no he llevado mis ofrendas, o caramba, no he orado, o caramba, no estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, esta es evidencia de que no conozco a Dios. Bueno, Juan empieza llevándonos en esa dirección. La palabra de Dios va a ser central en mi conocimiento de Él. Juan entonces nos lleva a este hecho. La persona que dice que conoce a Dios, pero que guarda, que vive de acuerdo con la palabra de Dios, Juan dice que en el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? Si ustedes notan aquí la evaluación que Juan hace de este segundo grupo, este segundo grupo es el grupo de los cristianos en donde el amor de Dios, dice Juan, se ha perfeccionado. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos cristianos están experimentando en una forma plena, completa, qué es el amor de Dios, ¿sí? Este cristiano que conoce a Dios y guarda su palabra, inmediatamente va a recibir el impacto y las consecuencias de esa vida de obediencia. ¿Qué es el impacto y las consecuencias de una vida de obediencia? Pues Juan dice aquí que es básicamente experimentar plenamente, completamente el amor de Dios. Ahora, este amor de Dios, ¿sí? Dice Juan que también nos hace experimentar una comunión íntima con Él, por lo que nosotros vamos a ser capaces de empezar a dar fruto. Esto fue lo que el Señor Jesucristo enseñó ahí en Juan 15, si ustedes recuerdan, cuando habló de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, etc. Entonces, el Señor Jesucristo utilizó esta figura para hablarnos de esa comunión íntima. Entonces, fíjense cómo va Juan llevándonos en la dirección de qué tipo de conocimiento Dios está esperando de nosotros, ¿no? No es nada más el hecho de saber identificar a Dios en dónde está, ¿sí? O saber decir, mira, ahí está Dios, o aquí está Dios, etcétera, ¿no? Es el hecho de poder vivir una intimidad con Él. Y si ustedes recuerdan, cada vez que nosotros vivimos intimidad con alguien, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros familiares, cada vez que hay esa intimidad, obviamente vamos conociéndonos más. Y la intimidad Juan nos lo presentó en este pasaje a través de la palabra, que guarda su palabra. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, yo tengo que empezar a conocer la palabra de Dios y tengo que empezar a
practicar, dejar que la palabra de Dios transforme mi vida. Y de esta manera el amor de Dios se va a hacer pleno en mí. Y como voy a tener relación íntima con Él, voy a ser capaz de dar mucho fruto. Esto fue lo que el Señor Jesucristo enseñó en la parábola en San Juan 15. La conclusión a la que Juan llega en el versículo 6 es esta. El que dice que permanece en Él, o sea, si yo digo que conozco a Dios y tengo comunión con Él y tengo una relación íntima, que yo estoy ligado a Dios, entonces, y que hay una consecuencia natural. Si yo digo esto, tengo que ser congruente y entonces tengo que andar como Él anduvo. Entonces, Juan nos llevó por esta dirección. Si yo digo que conozco a Cristo, que conozco a Dios, entonces yo tengo que andar como ellos, ¿verdad? Y eso nos lo mostró en el capítulo número 1, cuando dice que yo no puedo negar mi pecado, que yo tengo que reconocer mi pecado, que yo puedo confesar mi pecado y que yo puedo apartarme del pecado. Entonces la conclusión es esta, ¿sí? Debo andar como Él anduvo. Ahora, nos quedamos con una pregunta en toda esta sección, porque Juan empezó hablando y diciendo que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Parecería en el texto que Juan se acordó de lo que había dicho. Y entonces nos va a contestar ahora la interrogante. ¿A qué se refería Juan cuando estaba diciendo de guardar los mandamientos? ¿Qué mandamientos son los que nosotros como cristianos debemos obedecer? Repito, no, hay muchas opciones aquí de personas que nos dicen que lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. Parecería interesante, ¿no? Pero la verdad es que la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel no pudo hacerlo, ni podrá hacerlo, ni hay persona que pueda cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces viene la pregunta, ¿qué mandamiento es el que debemos hacer? ¿O qué mandamientos son los que debemos de guardar? Bueno, Juan retoma y en versículos 7 y 8 en su primera parte, Juan nos lleva a la respuesta. Juan dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es, lo dejamos allí. Si ustedes notan en el pasaje, ya Juan fue más limitado. Empezó hablando de mandamientos. Después empezó a hablar de la palabra de Dios. Todavía son elementos grandes, ¿verdad? Pero ahora empieza a hablar de mandamiento y llega a singular. Eso significa que Juan tiene algo muy particular en mente. En este pasaje, noten ustedes que Juan habla del mandamiento, dice que no es un mandamiento nuevo, sino que es un mandamiento antiguo, un mandamiento que la iglesia ha tenido desde sus orígenes, un mandamiento que ha estado repitiéndose constantemente a través de todo el tiempo que la iglesia ha existido. Y que por eso, ¿sí?, como es tan repetido, es tan buscado, se convierte en algo nuevo. Parece un juego de palabras a donde Juan nos está metiendo para llevarnos a esto, ¿no?
Noten, aquí tenemos nosotros toda la descripción que ha hecho Juan acerca de este mandamiento famoso, y creo que ustedes ya están empezando a sentir la inquietud de decir a qué se refiere Juan, ¿no? Bueno, tenemos aquí 8 características. Noten ustedes, no se trata aquí de inventar nuevos mandamientos, ¿sí? Hay personas que cuando reciben a Cristo inmediatamente empiezan a pensar ¿cómo se llama? En limitar sus vidas, en dejar de hacer, ¿verdad? Y empiezan a entrar a una religión restrictiva de no hagas, no tomes, no toques, etcétera, ¿verdad? Juan dice, no se trata de inventar nuevos mandamientos, ¿sí? Este mandamiento fue el mandamiento que Cristo le ordenó a sus discípulos. Si observamos la historia, este mandamiento al que Juan se refiere ya tenía unos 30 años de estar enseñándose a los creyentes, porque Cristo murió por el 33, ¿verdad? Juan está escribiendo por el 60, 66, ¿verdad? Más o menos, por lo menos 30 años ya se tenía estar enseñando este mandamiento. Era algo repetitivo y repetitivo y repetitivo, ¿no? Yo recuerdo una maestra que siempre nos decía, acuérdense que la repetición tiene poder. Pues imagínense un mandamiento, estar escuchándolo por 30 años, la iglesia ya debería de saberlo, ¿no? Este mandamiento fue central en la predicación apostólica, tan central que incluso el apóstol San Pablo le dirige todo un capítulo a este pasaje, y Cristo constantemente lo estuvo repitiendo, ¿sí? Este mandamiento, Cristo lo enseñó, lo encargó a cada persona, a cada discípulo, y cada creyente que recibía a Cristo se le encargaba este mandamiento. Era un mandamiento muy importante. Fue el tema central de la predicación de los apóstoles, decíamos nosotros, y era un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque todavía hoy, en nuestros días, es un mandamiento que sigue vigente. Después de más de 2000 años, este mandamiento es el mandamiento que tenemos que guardar y no podemos olvidar. Se manifestó en la persona de Cristo porque Cristo lo practicó, los apóstoles lo practicaron, y ahora nosotros lo tenemos que practicar también. Ya les dio curiosidad de saber a qué mandamiento nos estamos refiriendo. Bueno, Juan nos menciona algo antes de decirnos a qué mandamiento se refiere. Lo que hace Juan ahora es decirnos por qué este mandamiento, así esta incógnita de mandamiento, es tan importante. Y para mí fue revelador cuando me di cuenta de esto, de que Juan está hablando de que nosotros en este mundo estamos viviendo sin darnos cuenta, ¿sí?, una transformación de todo cuanto existe en el mundo, de todo lo que es el universo, no solamente nuestras vidas. Juan dice aquí en el versículo 8 que este mandamiento es muy importante porque el mundo, porque la humanidad está transitando de tinieblas a la luz verdadera. Y esa luz verdadera ya empieza a verse. Por eso es tan importante este mandamiento, porque Dios está haciendo una obra especial que nosotros pocas ocasiones nos damos cuenta que existe, ¿sí? Nosotros estamos en una rutina diaria en donde salimos, entramos, trabajamos, nos vamos, y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Cuando en Mateo, el Señor Jesucristo habla precisamente de este cambio. El cambio que Dios está operando es llevar a la humanidad de un mundo de tinieblas a la luz verdadera. Es decir, de un mundo dominado por el adversario, por el enemigo, por el diablo, y está transitando Dios llevando a este mundo hacia lo que es la luz, es decir, hacia Él. Por esto,
porque estamos en este periodo de transición en todo lo que es la humanidad desde el momento en que Cristo fue llevado a la cruz hasta nuestros días. Este nuevo sistema en el que nosotros vivimos requiere de este mandamiento tan importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el poder del mal, hermanos, poco a poco se está debilitando. Probablemente nosotros no nos damos cuenta de eso y a veces decimos, ay, no, hermanos, que las cosas están peor. No te apures, y se los voy a repetir constantemente. Lo mejor está por venir. No se olviden de esto, ¿sí? Lo mejor está por venir. El poder del mal está desapareciendo y el gobierno de Dios empieza a aparecer en esta tierra. Ese gobierno de Dios en donde su justicia se hace presente. Bien, esto es lo que está pasando. Por esto, dice Juan, este mandamiento incógnito del que no ha querido decir nada hasta ahorita es tan necesario, ¿sí? Y yo estoy seguro que ahorita que ustedes vean cuál es este mandamiento al que Juan se refería, van a decir, sí, es cierto, necesitamos obedecer aquí. Entonces, ¿cómo debemos vivir este cambio? Bueno, cuando estamos en este proceso de cambio, no creen que se me ha olvidado el mandamiento, ¿no? Vamos allí. Pero, ¿cómo debemos nosotros vivir este cambio? Bueno, hay dos tipos de creyentes nuevamente, ¿sí? El creyente que es ajeno al gobierno de Dios y el creyente que no lo es. El gobierno que es ajeno al gobierno de Dios, ese gobierno de justicia, de luz que mencionó Juan hace un momentito, es como una persona que es extranjera dentro de un país, ¿sí? ¿Cómo lo va a manifestar? Básicamente porque no va a cumplir con el mandamiento. Juan dice en el versículo número 9, el que dice que está en la luz, noten, el que dice que está bajo el gobierno de Dios, pero que aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Yo creo que ya les cayó el 20, ¿no? ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Bueno, no lo digamos todavía, ¿no? Pero aquí Juan nos habla de esto. Un creyente o una persona que se dice creyente, pero que aborrece a su hermano, ¿sí? Ustedes van, hay una posición muy inocente, ¿verdad? En donde decimos que todos los creyentes somos buenos y todos los creyentes amamos a las personas. Pues qué bueno que así fuera, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Ustedes se han fijado que aún dentro de las mismas iglesias nosotros vamos encontrando gente que no se lleva, gente que aborrece a otros, gente que todavía tiene resentimientos contra otras personas. Si alguien se permite vivir con esa falla en su vida, esta persona todavía está viviendo como extranjero porque no conoce lo que es la vida en la luz. Sin embargo, hay otro, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ya Juan aquí entonces nos menciona cuál es el mandamiento que debemos obedecer. Y el mandamiento que nosotros debemos obedecer es el amarnos unos a otros. Yo creo que si les empiezo a preguntar a ustedes cuántas veces recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo habló del amor, ustedes me van a decir varios textos, ¿sí? Ustedes me van a decir, sí, yo recuerdo que el Señor Jesucristo dijo, y en esto sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros, ¿sí? Fíjense qué importante es en este mundo en que estamos viviendo, en donde Dios está haciendo una transición de las tinieblas a la luz, que nosotros practiquemos este amor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen a la luz todavía
con esta carga de amargura, con esta carga de dolor, y que no han sabido perdonar, ni saben lo que es el amor de Dios. Hay muchas personas que llegan golpeadas al reino de Dios y que necesitan del amor de cada uno de nosotros. Dice Juan, este es el mandamiento que debemos practicar. Si yo estoy en la luz, obviamente el amor de Dios se va a manifestar en mi vida. Si yo estoy en la luz, el amor de Dios se va a perfeccionar en mí. O sea, se va a convertir en algo pleno que me va a poder permitir como un verdadero ciudadano del reino de Dios, cuya característica básica debe de ser amor. ¿Qué pasa si en mí existe este amor? Juan nos muestra las consecuencias. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La persona que vive como extranjero en el reino de Dios sin amar, en realidad manifiesta que no tiene una relación con Dios. Voy a ponerlo de esta manera, lo puede identificar. Me puede decir quién es Dios, me puede decir lo que Dios quiere, me puede decir lo que Dios desea, incluso me puede decir lo que Dios hizo en él. Pero esto no significa que tenga una relación viva con Dios. Este cristiano todavía está viviendo en las tinieblas, es decir, no ha podido hacer la transformación, la aplicación de todos los beneficios de ser una persona rescatada por Dios. Vive ignorando a Dios. Para él, Dios es alguien del domingo, ¿sí? Este cristiano no sabe a dónde va, no sabe cómo tomar decisiones, no sabe qué es lo que puede hacer y lo que Dios desea. La vida sin Dios le hace ciego. O sea, no puede entender a Dios ni puede entender a sus propósitos. Y si no puede entender a Dios ni sus propósitos, ¿creen ustedes que va a entender a los demás cristianos? Por eso dentro de la iglesia, dentro de la comunión de los creyentes, de pronto nos encontramos con personas que decimos, bueno, que habrá recibido a Cristo como Salvador personal. A veces hasta dudamos de eso, ¿verdad? Porque actúa de una manera o hace cosas que parecerían raras. Noten ustedes nuevamente, lo tengo que decir así, Juan está escribiendo a cristianos. Está refiriéndose a los cristianos, no a no cristianos. Entonces, fíjense que es interesante que esta gente entonces va a aparecer como si fueran no cristianos. Sin embargo, han recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero no pueden disfrutar de todo lo que Dios da. Así que, hermanos, si nosotros estamos dentro de esta situación, ¿no? ¿Qué es entonces lo que Dios está esperando de nosotros? Bueno, de acuerdo con lo que Juan nos dice, ¿no? Es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Si decimos que tenemos comunión con Dios, lo que tenemos que hacer es evidenciarlo a través de nuestro amor por nuestros hermanos. ¿Por qué es necesario que nos amemos? Nada más así porque sí. Es nada más amarnos porque, pues ya somos de la misma fe. No, sino porque este amor es la evidencia del cambio que Dios está haciendo en nosotros. Y este amor es el elemento necesario en esta transformación que Dios está haciendo con este mundo, de llevarlo de tinieblas a la luz. Y en ese cambio, hermanos, vamos a encontrarnos muchas personas que vienen del mundo de las tinieblas y que no pueden adaptarse a la luz de Dios y necesitan de nuestro amor. Es como cuando tú de pronto, ¿verdad?, estás en el cine donde está todo oscuro y de pronto prenden las luces, ¿no? Y te sientes hasta
¿cómo se llama? Sin poder ver, ¿no? Porque te sientes cegado, porque de pronto la luz fue mucha. Así pasa con las personas. En este tiempo de cambio, Dios está esperando que nosotros nos convirtamos en esos agentes también de cambio. Y lo podemos hacer básicamente a través de amarnos unos a otros. Y lo bonito es que al amarnos nosotros y manifestar el amor de Dios, entonces lo que va a pasar es que Dios va a perfeccionar todo y Dios va a guiarnos a nosotros a una intimidad con Él que nos va a permitir ser fructíferos en este periodo de cambio. Hermanos, nosotros aguardamos cosas grandes. Aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aguardamos el momento cuando Dios venga a establecer su reino en esta tierra de manera física, de manera contundente, de manera total, visible, en donde nosotros vamos a disfrutar con Él. Ese es el reino de luz a donde Dios nos está llevando, pero ya empezó a trabajar en Él. Y requiere que tú y yo empecemos por este grande mandamiento. El mandamiento antiguo, el mandamiento nuevo, que es amarnos unos a otros. Si tú dices, dice Juan, que amas a Dios, que tienes comunión con Dios, entonces deberás de manifestar amor. Así que este es el mandamiento al que Juan nos lleva, ¿sí? Entonces, si decimos nosotros que tenemos que guardar, y dice Juan, que tenemos que guardar sus mandamientos, Juan se está refiriendo acá al mandamiento del amor, ¿sí? Y el amor va a ser la evidencia de qué cosa, de que tengo comunión con Dios, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, con esto Juan empieza ya a cerrar su introducción. Juan quería que supiéramos que todos nosotros tenemos comunión con Dios. ¿La tenemos? Si decimos que tenemos comunión, ¿cuál va a ser entonces la resultante de esa comunión? La resultante de esa comunión es amor. Amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo en donde las tinieblas están desapareciendo y vamos hacia el reino de Dios. Y en ese periodo de cambio se requiere que tú y yo seamos elementos que ayuden en esa transformación. Y ese elemento se da en el amor. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que podemos hacerlo? Entonces, ¿qué cosas se nos ocurren? Bueno, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a cambiar nuestra cara, ¿verdad? Estaba yo jugando con mis nietos en Zoom hace unos días. Les dije, vamos a hacer cara fría. Y se han fijado que habemos algunos creyentes así. Yo les llamo los creyentes limones, ¿verdad? Sí. Hay otros cristianos que no permiten ni que se les acerque. Les llamo los cristianos nopales, ¿verdad? Que si te acercas te espinan, ¿verdad? Y, no. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos todo corazón y que aprendamos a amarnos para ayudar a los otros. Todos nosotros, hermanos, necesitamos de ayuda. Necesitamos de amor, especialmente en estos días, ¿sí? Palabras de consuelo, palabras de ayuda, ¿sí? Que no nos cerremos, aprovechemos las oportunidades que tengamos para manifestar el amor de Dios.
Así que mis hermanos, recuérdenlo, ¿sí? Debemos manifestarnos amor. Y la gente está ávida, necesitada de amor. Y eso va a ser la evidencia de que tenemos comunión con Dios. Y qué padre, mientras más amamos, más conocemos a Dios. Muy bien, hermanos, hermanas, pues que Dios me les bendiga a todos ustedes. Cuídense y nos veremos aquí. Repasen estos primeros 2 capítulos de Juan y hagan una reflexión acerca de él y digan, Señor, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Sí? Bueno, que Dios me les bendiga. Bendiciones a todos.